Muy buenas tardes, mi querida familia. Vamos a continuar con esta serie que acabamos de comenzar en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Así que si tienen sus Biblias, vamos directamente a Primera de Corintios, capítulo 7. En esta ocasión vamos a comenzar una nueva que dentro del contexto abarca los versos del 8 al 16. En esta ocasión vamos a ver 3 temas, de los cuales hoy vamos a tocar uno de ellos. El primero de los temas es el propósito de Dios para la soltería. El segundo es el propósito de Dios para el matrimonio. Y el tercer tema es la separación y el divorcio. Sin más preámbulo, los textos que corresponden a la primera parte de esta miniserie son los versos 8 y 9. La escritura dice de esta manera: así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Oremos. Amado Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta tarde que tu Espíritu Santo, el cual inspiró tu palabra, sea, Padre eterno, el que nos dé la interpretación correcta de la misma, que aclare nuestras ideas con respecto a lo que implica la soltería y tu propósito para ella, Padre eterno. Ayúdanos a aclarar ideas, ayúdanos a contestar preguntas que permean en nuestra mente y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a comprender el propósito que tienes tú establecido para nuestras vidas. Por los méritos de Cristo te pido todo esto. Amén y amén. Familia, la vez pasada comenzamos hablando del celibato, de la soltería y del matrimonio. Pablo aquí en estos versos sigue hablando de lo mismo. Y en el mismo contexto resalta el peligro inminente de un futuro incierto, donde tanto hombres como mujeres podrían sufrir persecución. Y muchos dirán, pero ¿qué clase de persecución? La persecución que tanto hombres como mujeres van a percibir va a ser desde la problemática del conflicto matrimonial. Familia, vamos a dejar algo muy claro. Con respecto al matrimonio, no existe un matrimonio que no tenga o no enfrente conflictos. No existe. Aquellos que se creen súper espirituales, porque los hay, ¿verdad? Nunca falta aquellos que, sintiéndose súper espirituales, dicen expresiones como esta: no, pastor, usted está equivocado. En mi matrimonio nunca ha habido una discusión. Nunca hemos tenido un cruce de opiniones. ¿Desentendidos? No, pastor. Nosotros lo hablamos todo. Hay una comunicación entre nosotros que no deja oportunidad a un malentendido. Personas que se expresan de esta manera, para mí, desde mi perspectiva, son víctimas de una de estas dos cosas. Probablemente nunca se juntaron o se casaron bíblicamente. Y por lo tanto, viven de apariencias, hipócritamente. O dos, si son cristianos, si fueron unidos por Dios, pero sufren de una pérdida diaria de la memoria. Porque la realidad es esta: no existe un matrimonio que no tenga conflictos.
Ahora bien, ¿a qué o hacia dónde nos dirigimos con estas declaraciones? Mi querida familia, en esta tarde yo no quiero y no es mi deseo hablar de matrimonios y relaciones fracasadas. Ni tampoco quiero hablar de parejas negativamente. No, mi querida familia, ese no es mi deseo en esta tarde. Mi deseo es hablar de la realidad de los conflictos que a diario tienen las parejas antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque la realidad es que si no hay conflictos en el noviazgo, si no hay malentendidos en el prenoviazgo, que viene siendo el tiempo de conocerse, si no hay conflictos en el tiempo de amistad, entonces cuando se llega al matrimonio se va a llegar a vivir de una manera hipócrita. Mi querida familia, cuando hay conflictos, tenemos el privilegio y la oportunidad de emplear la soberanía de Dios. Nuestra responsabilidad para con Dios primeramente como creador y nuestra responsabilidad para mostrar el amor para aquel o aquella que en ese momento sea nuestra amiga o nuestro amigo, sea nuestro novio o nuestra novia, nuestro comprometido o nuestra comprometida o nuestro esposo o nuestra esposa. Muchos llegan al matrimonio diciendo, no hay problema. Hay un dicho que dice ahí que en el camino se arreglan las cargas. O sea, nos casamos o nos ajuntamos y de ahí veremos qué sucede. Esto de arriesgarse, primeramente no es bíblico. Y segundo, no es saludable. Porque aunque sí uno madura en el matrimonio, uno debe de ser bastante cuidadoso antes de meterse a él, antes de comprometerse. Es el deseo de Dios que todo el que llega al matrimonio, llegue al matrimonio con cierta claridad de en qué se está metiendo. Y tiene que espiritualmente llegar con cierto grado de madurez espiritual. Familia, los que piensan de que en el camino se arreglan las cargas, tienden también a pensar que por estar muchos años casado, ya han aprendido mucho acerca del matrimonio. La realidad, mi querida familia, es que esto es una falsedad, esto es un error. Ya que el matrimonio maduro es aquel que ha aprendido a superar los conflictos poniendo a Cristo primeramente por encima de cualquier conflicto. Y entre más graves son los conflictos que el matrimonio ha podido sobrellevar, más alto es el grado de madurez que el matrimonio ha alcanzado. Vamos a hablar un poquito acerca del matrimonio como la institución que Dios unió y no el hombre, para tener un concepto claro acerca del propósito de Dios para la soltería. El diablo y las propias naturalezas caídas de cada persona siempre han querido destruir aquello que Dios unió. Pero la convicción de aquellos que estando conscientes a través de la palabra de Dios
de que fueron unidos por Dios, saben las responsabilidades que Dios les ha dado a cada uno de ellos en el matrimonio. A esto se le llama valores cristianos en la relación. Y en la serie pasada estuvimos tocando mucho acerca de esto. ¿Por qué? Porque cuando se llega al matrimonio es porque se llegó desde cierto grado a una madurez espiritual. Se llegó a una claridad acerca de ya no vivo para mí, sino para el otro. En la serie pasada estábamos hablando acerca de darle la autoridad de nuestro cuerpo a nuestro cónyuge. Pero no solamente es darle la autoridad de nuestro cuerpo. Esa parte es la parte más íntima. Pero juntamente con eso vienen otras cosas. Cuando uno se mete en una relación, ya sea de amistad, que esos son los pasos correctos. Los pasos correctos son, antes de llegar al matrimonio, seamos amigos, primeramente. Después, si hay algo que haya en común, ¿verdad? Porque no vamos a cometer el error de aquel muchacho que llegando a la iglesia miró a la muchacha del coro y dijo, qué lindo canta. Me voy a casar con ella porque qué lindo canta. Y dicen que después de la boda, de la luna de miel, cuando se despertó y la vio, ¿verdad? Dijo, cántame, mamita, cántame. Tiene que haber ciertos rasgos en la apariencia de la persona que nos debe de agradar, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, lo físico no es lo más importante es lo de adentro. No nos engañemos. No tratemos de vivir engañándonos a nosotros mismos, porque llegará un día en que nos enfrentaremos con una realidad. Y la realidad es que nunca nos gustó. Simplemente llenaba otras áreas de mis necesidades, pero nunca me gustó. Durante ese tiempo de la amistad tiene que haber ciertas cosas que debe de atraernos. Y una de ellas es la atracción física. Tiene que haber una atracción física. Tiene que haber también otra atracción, y esa atracción tiene que ver con el respeto y la admiración. Una mujer que admira a su esposo va a ser una mujer que lo va a respetar y viceversa. Entonces vamos de la parte física al carácter de la persona. Y si a eso entonces le agregamos otros atributos que tiene que ver con la madurez espiritual, la cosa se pone mejor todavía. Y entonces pasamos al siguiente escalón. Vemos que nosotros nos complementamos como amigos, pasemos al noviazgo entonces. Y comienza el periodo del noviazgo donde empiezan a conocerse un poco más. Y cuando pasa el tiempo y ven que las cosas son mejores y ven también que Dios está metido en el asunto, entonces pasan al siguiente paso, y es el comprometidos a casarse. En el Antiguo Testamento se le llama desposados. En el Nuevo Testamento se le llama desposados. Y ya es en ese momento donde otros intereses entran en juego. Porque ya no solamente es la parte física, no solamente la parte emocional, pero también entran las finanzas, las planificaciones de dónde vamos a vivir, cómo nos vamos a sostener, etcétera, etcétera. Y ya están pensando como uno es una persona que está formado por dos individuos, ya que uno desea el bienestar del otro. Y todo esto antes de firmar el papel, antes de decir sí, acepto. Familia, es imperativo categórico que la invitación a la persona de Cristo sea esencial en cualquier relación.
Los cónyuges deben de anhelar que Cristo se involucre en sus vidas para que así puedan experimentar la sensibilidad y el amor mutuo que Cristo les da para superar todos los conflictos. A pesar de los errores humanos que cada uno de ellos tiene. De esta manera, cuando llegan al matrimonio, llegan con una mentalidad más amplia, maduros espiritualmente. Y el tal matrimonio no se destruirá, sino que se edificará, se fortalecerá y se madurará. Romanos 5, versos del 2 al 5 es el texto. La escritura dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios, refiriéndose a la salvación. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Este es un texto que nos recuerda a nosotros como individuos. No estoy hablando, mi querida familia, a personas inconversas, porque la carta a la iglesia en Corinto es una carta a cristianos. Y la problemática en la iglesia en Corinto era su inmadurez. Por eso es que Pablo está llamándole la atención, está exhortando a la iglesia a despertar, a madurar espiritualmente. Y los problemas que tenían en el matrimonio no habían surgido netamente en el matrimonio, habían comenzado desde el noviazgo. Es más, muchos de los matrimonios ni siquiera habían pasado por el noviazgo. Y como todo es relativo, hoy en día lo mismo sucede. Muchas parejas ni siquiera pasan por el noviazgo. Me gustas, creo que te gusto, vámonos. Y que en el camino se arreglen las cargas. Y al año vamos a divorciarnos por incompatibilidad de caracteres. ¿Qué pasó? Parece que en el camino no se arreglaron las cargas. Al contrario, se empeoraron y hasta se cayeron. Mi querida familia, tenemos que comenzar siendo consciente cada uno de nosotros de que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Ya sea a nivel solteros, tanto temporal o permanente. Temporal es el soltero que se va a quedar soltero hasta que Dios le presente, Dios le traiga a la persona que Dios escogió para que se casara. Y permanente es aquel que va a practicar el celibato. También Dios tiene un propósito para nuestra vida a nivel matrimonial. Por eso, ese propósito debe liderar nuestras vidas. Permítanme explicarles. Familia, no es que tú vives para descubrir cuál es el propósito de tu vida. No. Sino que vives para cumplir el propósito que Dios tiene para ti. No es que yo vivo para mis deseos, no es que yo vivo para llenar y satisfacer aquellas cosas que yo quiero, que yo anhelo, que yo necesito, sino que yo vivo para cumplir
los deseos y los propósitos de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable en cualquier área de mi vida. Si soy soltero, debo de vivir mi vida como soltero para la gloria de Dios y el propósito que Dios tiene para mi vida. Y si soy casado, debo de vivir también mi vida para la gloria y la honra de Dios y el propósito que Dios tiene para mi vida de casado. Nunca para satisfacer mis deseos y mis necesidades de acuerdo a mi perspectiva y mis propósitos. Cuando uno es niño o adolescente, típicamente tiene dudas con respecto a qué hacer con su vida. Inclusive se pueden tener gustos que probablemente y al pasar de los años van a ir cambiando. Recuerdo cuando era niño, siempre decía, cuando sea grande quiero ser un médico. Y el propósito era estudiar medicina, especialmente medicina que tiene que ver con infecciones, ser un infectólogo, para ayudar, porque siempre se me decía, o se me dijo por parte de mis padres, de mi papá especialmente, que mi abuelita murió de cáncer y no había medicina para eso. Cuando era un pequeño siempre decía, me gustaría ser doctor para buscar la cura de esa enfermedad y que no mueran más personas como murió mi abuelita. Bueno, al pasar de los años, no me hice médico. Aprendí que el propósito de Dios para mi vida era otro. Cuando somos niños, tenemos una perspectiva de la vida y tenemos anhelos. Al pasar los años, vamos descubriendo una realidad en la vida. Y Dios presenta delante de nosotros los caminos que debemos de tomar. Y basado en la sabiduría que Dios nos ha dado, nos hace responsables de tomar los caminos correctos. Eso es lo que comúnmente se llama orientación vocacional cristiana. Lo triste del caso es que cuando salimos de la adolescencia y ya tenemos entre los 25 y 30 años y todavía no nos hemos casado, no tenemos ni siquiera novio o novia, y cuando nos preguntan, bueno, ¿cuál es el propósito para tu vida? Nos encogemos los hombros y decimos, todavía no sé. Muchos pasan años definiendo un proyecto de vida. Lo siguen definiendo porque para ellos la soltería es el tiempo de preparación para descubrirse como persona y descubrirse como parte de la sociedad donde viven. El problema aquí es que estos jóvenes adultos que andan buscando cómo encajan dentro de la sociedad donde viven, no se percatan que la sociedad donde viven es una sociedad caída. Es una sociedad que se está desmoronando, que se está cayendo. Y si tú quieres formar parte de una pared que se está desmoronando y quieres ser parte de esa pared y quieres ser un ladrillo de esa pared y no te percatas que esa pared se está desmoronando, vas a terminar como el resto de los ladrillos, en el piso. Y hoy por hoy tenemos una sociedad así. Una sociedad que ha perdido su carácter como sociedad. Una sociedad que está más lejos de Dios que nunca. Vivimos en un país donde levantamos una bandera de cristianos y la mayoría ni siquiera entienden lo que es el Evangelio de Cristo Jesús.
Hay muchas iglesias donde uno puede venir e ir adentro de esas iglesias y preguntarle de pastor para abajo si entienden lo que es el evangelio de Dios, y todavía no lo entienden. Es más, predican un falso evangelio. Acepta a Cristo Jesús o te vas al infierno. Familia, ese no es el evangelio. Estos jóvenes adultos se están conectando con una sociedad que va cada día en decadencia. Y cuando les preguntas acerca del matrimonio, su respuesta es que el matrimonio, desde su perspectiva, son dos individuos que deciden vivir juntos y firman un papel para que sus bienes queden concomunados. Eso no es el matrimonio tampoco. No desde la perspectiva de Dios. No desde el propósito de Dios para el matrimonio. Y el problema que enfrenta esta sociedad y ha enfrentado siempre es el error que están practicando. Muchos se casan sin entender lo que implica el propósito de Dios para sus vidas. Aquellos que deciden casarse sin entenderlo, viven, por así decirlo, en concubinato. Ya que el casarse sin entender si es Dios el que lo está uniendo, es un deseo humano. Es como si simplemente hubieran deseado ambos vivir en comunión por intereses comunes, sin importarles cuál es el propósito de Dios para sus vidas como personas e individuos. Familia, déjenme decirle una cosa, eso es vivir juntos y no es matrimonio. No importando si han firmado un papel o no, no importando si un estado o una ciudad o un gobierno declare que ese es un matrimonio, ese no es un matrimonio bíblico, no es un matrimonio de Dios y nunca va a funcionar como matrimonio. ¿Por qué? Porque en la soltería nunca descubrieron el propósito de Dios para ellos. La soltería es un tiempo donde nosotros como individuos tenemos el privilegio por parte de Dios de conocernos a nosotros mismos para empezar. Hay muchas personas que llegan al matrimonio y ni siquiera saben qué les gusta o no. Hay personas que le preguntan, ¿cuál es tu comida preferida? La realidad no sé. ¿Cuál es tu color preferido? No sé. Y es interesante que cuando le preguntan a uno cuál es el color preferido de uno, uno tiene que contestar, ¿mi color preferido en qué? Porque mi color preferido con respecto al color como mi casa está pintada, no necesariamente quiere decir que es mi color preferido a la ropa que yo me pongo. O el color preferido al carro que yo manejo. O mi color preferido en los zapatos que quiero. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno sabe exactamente quién uno es y uno tiene definido el propósito de uno para su vida, es fácil entonces encajar en esa sociedad. Pero como dije, vivimos en una sociedad donde la mayoría de los solteros no tienen ni idea de cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Viven viviendo vidas diciendo, mi vida es mía, la puedo vivir como a mí me dé la regalada gana, sin importar absolutamente nada.
sin importar el plan de Dios. Y para entender el plan de Dios, no voy a ir al Génesis como hice la semana pasada, pero vayamos a Marcos capítulo 10, verso del 5 al 9. Este es cuando a Jesús se le está retando, se le está probando acerca del divorcio. Y entonces Jesús le respondió a aquellos que le estaban preguntando sobre el divorcio. Les dijo: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Jesús está remontando al Génesis. Desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Y noten la expresión. Primero viene la palabra Dios. Me recuerdo a Génesis 1:1. En el principio, Dios. Y después creó. Cuando nosotros en la Escritura vemos esa expresión de Dios siempre como persona principal antes de los eventos, nos recuerda la importancia que tiene Dios en ese evento. Y Jesús está recordándoles a ellos: Dios los hizo hombre y mujer. Y cuando vamos al capítulo 2 de Génesis, y lo tocamos en la serie anterior, Dios hace primero al hombre para que él se sienta solo, para que él se sienta de que necesita una compañera y que esa compañera él no la puede encontrar por sí mismo. Él no puede satisfacer la necesidad de compañía, solamente Dios puede. Y si recordamos la expresión por parte de Dios es: le haré ayuda ideal para él. Dios es el que provee. Y eso es lo que Jesús les está recordando a ellos. Dios los hizo hombre y mujer. Y entonces dice: esto, que Dios los hizo hombre y mujer, esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, o se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esa declaración depende de la declaración anterior de que Dios es el que debe de estar en control. Durante el tiempo de la soltería, el soltero tiene que esperar en Dios. Dios es el que va a proveer. Si tú buscas tu pareja, déjame decirte que vas a vivir una vida desgraciada. Pero si tú esperas en Dios, las cosas Dios las va a ir formando de una manera tal que tanto tú como la persona se van a dar cuenta de que es Dios el que los está uniendo. Y las señales van a ser más que suficientes. Más que suficiente, especialmente si llegas al compromiso y al noviazgo con una madurez espiritual. Y entonces Jesús termina la declaración diciendo: como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Es interesante que en las bodas siempre hacen énfasis en la última parte: que nadie separe lo que Dios ha unido. Y el resto del texto, ¿qué hacemos con el resto del texto? ¿Qué hacemos con la declaración de que Dios los hizo, que Dios los unió? ¿Qué hacemos con eso? Muchos no entienden eso. Y después, al igual que Adán, terminamos diciéndole a Dios, ¿no? La mujer que tú me diste. Llegamos donde el pastor. Ay, pastor, imagínense. Ese hombre es insoportable. Esa es la cruz que Dios me ha dado. No, esa es la cruz que tú buscaste, que tú elegiste. ¿Por qué? No te diste el tiempo para conocerlo. No te diste el tiempo para que te conociera. No se dieron el tiempo que Dios reclama para conocerse. ¿Por qué? Porque los intereses eran ajenos. Habían otros intereses comunes. Habían otras necesidades que yo necesito satisfacer. No quiero estar solo, no quiero estar sola, etcétera, etcétera, etcétera. Y por esas razones es que
Hay muchos matrimonios que son matrimonios de apariencias. Familia, el matrimonio es un proyecto de vida común. Y esto las partes lo deben de entender bien. Voy a compartirles un testimonio que leí con respecto a un pastor. Voy a omitir los nombres del pastor, ciudades, etcétera. Y voy a leer lo que leí. Escuché de un pastor que poco después de llegar de Holanda fue al seminario a ver sobre las posibilidades que tenía de trabajo como profesor de teología. Él deseaba regresar a Holanda y continuar sus estudios teológicos, pero en aquel entonces no habían becas disponibles y él no podía costearlos. Al tiempo se enteró de que estaba una posibilidad de continuar sus estudios, de hacer un doctorado, que había una beca disponible. Así que se inscribió porque su proyecto personal era continuar sus estudios. En ese entonces, él no estaba de novio, no había novia, no había amiga, no había nada. Ni conocía a la que sería su futura esposa. Pero los meses pasaron y se puso a trabajar en el seminario. Y al pasar los meses se transformaron en un año. Y al año y unos cuantos meses, ya él conoció a una persona, se hizo novio de esa persona y llegó a comprometerse para casarse con esa persona. Y es interesante que es en ese periodo de tiempo donde le llegó la carta. En esa carta le decían que habían aprobado su petición y le estaban dando una beca para que hiciera su doctorado sin ningún costo para él. Pero al estar comprometido, tuvo que replantear los proyectos de vida. Y como dije anteriormente, las preguntas empezaron a resaltar en su mente. Preguntas como: ¿quiénes van a estar involucrados ahora en este proyecto nuevo? ¿Será 1, 2? Y en caso que hubiera otro, ¿cuál es el proyecto de vida de esa persona? ¿Sería saludable para esta relación vivir aislados, cada uno haciendo lo suyo? ¿Vivir separados en realidad es un proyecto común? El pastor terminó concluyendo de que renunciando al doctorado por abrazar el casarse con su prometida sería lo mejor para él. Y eso sería el proyecto común que ahora no solamente él veía, pero también ella. Familia, pensar en casarse es plantearse seriamente cuál será el proyecto de vida como matrimonio. Y esto es algo que lo deben decidir las dos partes. Los dos deciden y deben decidir apuntar hacia una misma meta. No es asunto de vivir en competencia, ni jugar al matrimonio, ni tampoco celarse ni anhelar aquellas cosas que no le pertenecen. No es un asunto de lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Es un asunto de que los dos van a tirar de ahí en adelante hacia la misma dirección. Familia, permíteme aclararte que el matrimonio como proyecto común no quita los proyectos personales, pero los proyectos personales probablemente ya funcionando desde la soltería se ponen en función del proyecto común del matrimonio. Es decir, tu proyecto matrimonial va por delante de tu proyecto individual.
O dicho al revés, el proyecto individual se pone al servicio del proyecto matrimonial. De ahí que en la soltería, el soltero que no tiene el don de abstinencia, tiene que estar bien claro que él se va a casar con la claridad de mente de que él va a unirse con otra persona para hacerle la vida feliz a otra persona, en amor por esa persona. El texto que leímos de Primera de Corintios dice: así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin cansar tal como yo, es mejor. Pero si no pueden controlarse, si no tienen dominio propio, si no tienen el don de abstinencia, si no pueden contenerse, entonces deberían casarse. ¿Por qué? Porque es mejor casarse que arder de pasión. Es interesante que Pablo pone pone en primer lugar el problema que está sucediendo en Corinto. Corinto, una sociedad donde la inmoralidad sexual había llegado y penetrado las puertas de la iglesia. Pero Pablo no está diciendo, cásate en vez de pecar. Pablo siempre ha tenido en mente que el matrimonio como tal es una institución que se debe de tomar muy en serio. Él simplemente está diciendo, como no tienes el don de abstinencia, no te puedes contener, vive la vida de soltero para la gloria de Dios y empieza a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y el propósito de Dios para tu vida durante la soltería, para prepararte para el matrimonio. Ya que eso está en concordancia con lo que hemos leído en los versos del 1 al 7 y todo lo que aprendimos del capítulo 6 de Primera de Corintios. Familia, es justamente la soltería el momento ideal para desarrollar y fortalecer los proyectos individuales de la vida. ¿Por qué? Porque si no tienes una dirección clara a dónde apuntar cuando estás soltero, ¿quién te asegura a ti que vas a tomar una decisión clara o correcta cuando estés casado? Siempre las circunstancias o las personas van a manejarle la vida a aquellas personas que no tienen una claridad con respecto a cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Estas personas hoy van a estar haciendo una cosa, mañana van a estar haciendo otra cosa, y para decirlo en un buen español, van a estar tirando de un lado para otro. Para estos, la Escritura dice lo siguiente. Santiago capítulo 1, versos de 2 al 8 es el texto. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor.
Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Tanto Santiago para la iglesia de aquel entonces les da esta enseñanza a estas personas, como también a nosotros el Espíritu. Nosotros tenemos que tener nuestra lealtad para con Dios. Dios es soberano y Él lo que espera de su pueblo en la totalidad, es lealtad. Ahora, la manera en que nosotros mostramos nuestra lealtad a Dios es que Dios, como soberano, ha estipulado sus mandamientos y nosotros mostramos nuestra lealtad obedeciendo esos mandamientos. Y en respuesta a la obediencia de los mandamientos de Dios, entonces Él envía bendiciones. Pero también en respuesta a la desobediencia de nuestra parte para con esos mandamientos, Dios hace actos disciplinarios para con nosotros. Y una persona que es inestable, una persona que no tiene claro cuál es el propósito de Dios para su vida, es una persona que no entiende todavía quién es Dios para su vida. Y si no entiende quién es Dios para su vida, es una persona que va a ser desleal para con Dios. Y una persona desleal para con Dios, Santiago dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Por qué? Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables. No sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, pero yo creo que yo sí sé cuál es el propósito que yo tengo para mi vida. Familia, con esto termino. Lo que quiero decirles es que esta expresión es de no tener nada claro en nuestras mentes y como resultado debería en cada cristiano tener o darnos un poco de temor. Cuando nosotros no tenemos claro cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, debería de darnos temor. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a serle leales a Dios. No vamos a poder entender lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a estar tirando de un lado para otro. Entre un día le obedecemos a Dios y otro día le obedecemos al mundo. Un día vamos a estar de rodillas pidiéndole a Dios y otro día a mí no me importa. Y muchos terminan comportándose como no cristianos y empiezan a utilizar la expresión, es que yo no tengo suerte para esto, es que yo no tengo suerte para la otra. Familia, para el cristiano no existe la suerte, existe Dios. O me bendice o me disciplina, pero no existe la suerte para Dios. En una ocasión yo le dije a una persona, y se lo he dicho más de uno de ustedes, cuando me dan noticias, no hay buenas o malas noticias, simplemente noticias. Sería bueno o malo de acuerdo a mi perspectiva. Si está de acuerdo a mis intereses, va a ser bueno para mí. Pero si está en contra de mis intereses, va a ser malo para mí. Pero la noticia es simplemente noticia. Por ejemplo, entre todos nosotros se dice por ahí, bueno, hubo una inundación en tal lugar, en América Latina. Y dice, bueno, la inundación fue en Chile. Y si aquí no hay ningún chileno, todos nosotros decimos, wow, qué pena, ¿no? Murieron mucha gente. Pero no nos va a doler. ¿Por qué? No tenemos ningún familiar allá. Pero si dicen, ¿no? Pasó un huracán por Honduras y acabó y arrasó. Todos los que somos de Honduras empezamos a llamar, y los familiares de nosotros allá, ¿cómo están? Las cosas cambió.
Es la misma noticia, pero cambia cuando el asunto es personal, cuando afecta nuestros intereses. Por lo tanto, nosotros como cristianos no tenemos que ver las noticias como buenas o malas, simplemente noticias, recordando que Dios está en control de todo y reclama responsabilidad durante el tiempo de la soltería. Porque para el soltero, al que no está casado, el que no tiene el don de continencia, el que no puede abstenerse, Dios tiene un propósito para él. Y Dios va a suplir esa necesidad, porque Dios conoce tu necesidad. De otra manera, viviríamos una vida desgraciada. Y eso no es cristianismo, eso es fatalismo. El cristiano, el verdadero cristiano, busca siempre en la palabra de Dios comprender cuál es el propósito de Dios para su vida. Al entenderlo, proyecta su vida de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida. Y no importando las circunstancias que vengan a su vida, él es consciente que la voluntad de Dios para su vida está por encima de cualquier obstáculo, de cualquier circunstancia, de cualquier problema. Porque a la larga, él está consciente de cuál es el propósito de Dios para él. Es mi deseo, mi querida familia, que Dios nos recuerde siempre que es a través de su palabra que como su pueblo nosotros encontraremos en ella la voluntad de Él para nuestras vidas, lo cual le traerá honor y gloria a Dios y beneficios a nosotros. Oremos. Mi amado Dios, gracias Padre eterno por tu amor eterno para nosotros. Te pido, mi amado Dios, que aquellos que en nuestro medio están solteros, busquen primeramente el reino de Dios y tu justicia, entendiendo que todo lo demás vendrá por añadidura, porque tú tienes un propósito para cada uno de ellos. Mi amado Dios, que puedan ellos abrazar y apreciar su soltería. Y que en este tiempo, Señor, se enamoren más y más de ti. Que día tras día busquen en tu palabra el propósito predeterminado que tú tienes para ellos. Porque mi amado Dios, como dijo el salmista, todos mis días están escritos en tu libro. Mi amado Dios, para ti no hay sorpresas. Para ti, todo lo que nosotros hacemos son muestras cuando te obedecemos de que nos sometemos a tu espíritu. Y cuando no te obedecemos, nos sometemos a nuestra naturaleza pecaminosa. Y este comportamiento nos revela la necesidad que tenemos de ti todos los días de nuestra existencia aquí en este planeta. Y es por eso que en esta tarde te pido, mi amado Dios, te suplico, mi amado Dios, que despiertes en esta iglesia el deseo de conocerte más cada día a través de tu palabra, mi amado Dios. Que despiertes en nosotros un deseo, un hambre por tu palabra, Padre eterno. Porque es el único medio a través del cual nosotros podremos conocer a claridad tu propósito para nuestras vidas. Ayúdanos, mi amado Padre.
Ayúdanos, Señor. Te lo pido por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.